makes my questions grow too large. And I feel that I run far. My memory fails me right. I get enslaved to my own mind. Forgetfulness of your grace drags me around for miles until I see the corner of your smile. Oh, eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres signo de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por
ya sé tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se encendiado. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo, mira tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser y lo que yo soy, nunca se encendió. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Hola Iglesia, muy bienvenidos a este tiempo, qué hermoso momento de alabanza al Señor, de recordar sus promesas y tal como dice la canción, incomparables promesas de fidelidad, promesas de amor, promesas de protección, promesas de propósito, nos da Jesús. Que el Señor les bendiga un montón a cada uno de ustedes y también bendecimos al Señor por esa linda dinámica que tuvimos ahí con Sergio y con Jenny y después el tiempo de adoración. Es increíble que a pesar de la distancia podemos aún así
ser iglesia en este tiempo. Así que les mando un saludo a todos y espero que estén ahí en sus hogares compartiendo en familia, como siempre les digo, ya sea o en su habitación o en el living o quizás sentados ahí en la cocina, pero lo importante es poder estar juntos también en la presencia de Dios y recordando sobre todo en este tiempo que realmente el templo no es el lugar físico, sino que el templo es nuestro corazón. Por lo tanto, cada uno de nosotros ahora estamos en el templo porque somos el templo del Señor y su presencia está con nosotros. Hay un pasaje bíblico que les quiero compartir el día de hoy respecto a un relato que probablemente muchos debemos conocer, donde Jesucristo alimenta a través de un milagro, de una multiplicación de alimento a más de 5.000 personas. Así que los invito a acompañarme ahí va a salir el texto en pantalla. Esto queda en el libro de Marcos y dice de la siguiente manera. Jesús dice a sus discípulos, denles ustedes de comer a la multitud. ¿Con qué?, preguntaron ellos. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Continúa diciendo, ¿cuánto pan tienen? Pregunta el maestro, pregunta Jesús. Vayan y averigüen. Ellos, los discípulos, regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Y continúa diciendo el texto que Jesucristo toma los panes, toma los peces, los 2 peces, mira hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que ellos pudieran repartir posteriormente a la multitud, a la gente, para que lo distribuyeran entre la gente. Y al final termina el texto diciendo, también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Y mira cómo finaliza. Todos comieron cuanto quisieron. Qué tremendo que debido a la generosidad, en este caso, en otro pasaje del Evangelio, menciona de un niño que tenía 5 panes y 2 peces, debido a su generosidad, tanta gente pudo comer. Es impresionante pensar que lo que puede suceder desde un corazón generoso cuando ese corazón deposita su confianza y lo que tiene en los brazos, en las manos de Jesús. Como siempre recordamos y agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que ha mantenido su fidelidad durante este tiempo en cuanto a sus diezmos y sus ofrendas, y les animamos también a todos a seguir siendo parte de lo que significa ser generosos. Es parte de una de las características de un hijo del Señor, de una hija del Señor, por la gratitud que tenemos en base a lo que Dios nos da y en base a cómo Él nos ha salvado y nos ha restaurado, que pueda brotar generosidad desde nuestros corazones. Recordamos también que tenemos un montón de familias y personas que estamos ayudando a través de nuestra plataforma de CCC Ayuda, y también recordarles que ya estamos trabajando en nuestro plan Pro Templo, es decir, estamos reuniendo fondos para poder seguir alcanzando más personas cuando ya estemos en tiempo presencial y ahí poder tener nuestro lugar físico y un lugar nuestro, un lugar que podamos llamar nuestra casa y juntos ahí poder seguir creciendo como iglesia. Yo te quiero animar el día de hoy, que tú puedas ahí en tu intimidad con el Señor preguntarle, Dios, ¿cuáles son mis 5 panes y 2 peces que si los deposito en tus manos el día de hoy, tú los vas a multiplicar? Y como finalizaba el texto diciendo que todos van a poder comer cuanto quieran a través de la generosidad que yo pueda dar. ¡Qué tremendo! Que muchas personas puedan ser bendecidas a través de la generosidad que nosotros podemos tener para poder bendecir a otros. Así que les animo, sigamos con la fidelidad nuestra mes a mes en cuanto a diezmos y ofrendas, y recordemos que estamos también bendiciendo muchas familias y además estamos ya con nuestras miras en poder tener nuestro lugar propio. Así que animarles, en pantalla estarán apareciendo también los datos para poder saber cómo depositar, cómo ser de bendición y cómo creer que a través de nuestros panes y de nuestros peces muchos pueden seguir conociendo a Jesús. El Señor sanó personas y le dijo a los discípulos, ustedes denles de comer. Esa es la responsabilidad de ustedes. Así que es responsabilidad nuestra poner nuestros panes y nuestros peces a disposición de Jesús y así seguir ampliando la obra del Señor. Déjenme orar por cada uno de ustedes y continuamos con nuestra reunión. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Jesús, porque tú pones en nuestro corazón cuáles son los panes y los peces
cuánto es lo que tú pones en nuestro corazón respecto a cuánto podemos dar para seguir bendiciendo tu obra. Dios, que seas tú multiplicando enormemente, y así como a través de la generosidad de este joven, tantas personas, miles de personas, pudieron ser alimentadas y ser bendecidas. Que a través de la generosidad de cada uno de nosotros en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto a nuestra economía, podamos bendecir aún a más personas y muchos lleguen a conocerte. Ayúdanos a desarrollar un corazón generoso, un corazón que tenga esa visión de poder darse cuenta que muchos podrán ser bendecidos a través de la generosidad en cuanto a nuestras finanzas. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Agradécele al Señor ahí junto con tu familia, y es una bendición enorme saber que a través de la generosidad que podemos tener en nuestros corazones es innumerable la cantidad de personas que pueden llegar a ser bendecidas. Así que el Señor les bendiga un montón y sigamos juntos levantando el reino de Dios, sigamos juntos construyendo lo que Dios está haciendo a través de CCC y sosteniendo su obra. Un abrazo, iglesia, que el Señor les bendiga mucho y continuamos con nuestra reunión. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendijo menso amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas en mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas en mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y al Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Buenos días. El mensaje que el Señor nos tiene hoy es un poco curioso. Cuando estaba comenzando a preparar el mensaje, Dios puso en mi corazón una pregunta. ¿Qué busca la gente hoy en sus vidas espirituales? Y honestamente no tuve idea cómo responder eso.
Entonces se me ocurrió ver en lo que la gente está buscando en la Biblia, en Internet, en las búsquedas. Así que empecé a investigar. ¿Y sabes cuál es el versículo de la Biblia más buscado en Internet en todo el año pasado? Quizás está pensando seguramente algo referente al amor, o tal vez paz, paciencia, gozo, fe. O claro, está pensando quizás, debe ser Juan 3:16, obvio. Bueno, yo pensé lo mismo, y no es así. En 2020, el versículo más buscado en la Biblia es: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Sorprendente que ese es el versículo más buscado en Internet. En años normales, efectivamente, Juan 3:16 es el versículo más buscado, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un versículo bastante bien conocido. Pero no fue así en 2020. Muchas cosas cambiaron en 2020. Incluso las búsquedas generales para versículos bíblicos subieron 80% el año pasado. O sea, casi el doble que el año anterior. Y para alguna palabra específica subió bastante más. En años normales, las 5 palabras más buscadas en la Biblia son amor, paz, esperanza, gozo, fe. Lo que uno podría esperar. Pero en 2020 eso cambió. Número 1, temor. Justicia. Búsqueda para su justicia subió 10.000%. Sanación subió 9.000%. Autoridades subió 5.000%. Y en quinto lugar, opresión. Cambio dramático. En apenas un año, eso es el cambio que hubo en lo que la gente está buscando en textos bíblicos en Internet. Este cambio radical es sorprendente. Y la búsqueda número 1 es la más sorprendente de todas. Temor. Cambio de amor a temor en un año. Pero entonces, si es el número 1, ¿qué es lo que tememos? Entonces yo puse a investigar eso también. ¿Qué es lo que la gente teme más? El resultado es muy interesante, encuentro yo, y probablemente no es lo que estás pensando. Lo que más teme la gente, listado de 10 a 1, en posición número 10, truenos y relámpagos. Número 9, perros. Número 8, ratones. Número 7, espacios cerrados. 6, arañas e insectos. 5, volar en avión. 4, serpientes. 3, ir al dentista. 2, alturas. Y número 1, ¿qué es lo que más teme la gente? Hablar en público. Curioso lo que está ahí, cabeza de la lista. Hablar en público es lo que más teme la gente. Pero hay algo interesante aquí, no sé si fijaste, tienen algo en común. Primero, estos son temores irracionales, ilógicas, porque no hay peligro real en ninguno de estos. Quizás uno puede pensar, bueno, una araña de rincón o un serpiente venenoso, pero realmente no es una cosa que se puede esperar. No hay riesgo realmente, incluso no hay riesgo de muerte en ninguno de estos casos. Y hablando de riesgo de muerte, el temor de morir no está en los primeros 10 lugares. No sé si diste cuenta. E incluso no está en los top 20.
tampoco en los top 30, tampoco en los top 40. El temor a la muerte no figura en el ranking de temores comunes en las personas, sino hasta el lugar número 47. O sea, curiosamente, hay 46 cosas que tememos más que la muerte, incluyendo hablar en público. No hay mucha explicación. Algunos de los temores suben o bajan el ranking, o sea, cambian de posición 5, 6, 3, 4, 1, van subiendo, bajando año por año. Pero en general esos 10 son los temores más grandes que tenemos todos los años. Bueno, en años anteriores fue así. Hasta 2019, porque en 2020 cambió por completo el ranking de los top 10 temores. Lo que más teme la gente ahora, número 10, hoyos, agujeros, pozos, fosas. Número 9, oscuridad, jeringas, entendible. Redes sociales, posición número 7. Posición 6, el fracaso. 5, gérmenes, virus, enfermedades en general. 4, soledad, estar solo. 3, estar afuera, el exterior, no dentro de un edificio. Número 2, amor, intimidad. Y número 1, lo que más teme la gente ahora, 2020 en adelante, es personas. Muy curiosamente, lo que más temen las personas ahora es a otras personas. Posición número 1 y 2 tiene que ver con temor a personas. Y realmente también 7, redes sociales. Muy curioso el cambio, es drástico. Con razón, lo que la gente más busca en la Biblia hoy es: no temas, no te desalientes. Algo pasó en el 2020, todos sabemos qué es, pero es un cambio drástico en nuestra vida espiritual. Estamos buscando cosas que no buscábamos antes. No temas, no te desalientes. En otras traducciones de la Biblia, para esa frase, no te desalientes, dice: no te angusties, no tengas miedo o no desmayes. Esas son traducciones alternativas de esa palabra. En jerga médica, los temores y miedos tienen un nombre, se llaman fobias. Y hay cientos de fobias reconocidas y documentadas. La gran mayoría son irracionales, como vimos recién. El primer listado, sí, son irracionales, pero igual son muy reales para las personas que las sufren. Eso no está en duda. Y si vamos a hablar de fobias, sería bueno quizás tener una definición clara de la palabra. Entonces, la busqué en el diccionario y me encontré con algo curioso. Fobia viene del griego de la palabra phobos, que tiene dos significados. Primero, temor, miedo, pavor, espanto, terror. Y el otro significado que tiene es reverencia por el marido. No es chiste, de verdad. El diccionario de griego antiguo, el Nas Lexicon, define phobos de esta forma. Significado número 2, reverencia por el marido. Entonces, para evitar problemas matrimoniales, a lo mejor deberíamos dejar de lado el significado número 2 y ver solamente el primero. Temor, miedo, pavor, espanto, terror. Eso es lo que entendemos normalmente por las fobias. Ahora, oficialmente existen 531 fobias. Bueno, eso fue ayer. Van cambiando, van reconociendo más. De vez en cuando quizás hay más hoy en día, pero por lo menos ayer había 531 fobias oficialmente reconocidas. Parece que hay muchas cosas para temer en el mundo. Algunas fobias son bastante comunes y conocidas, como por ejemplo claustrofobia, temor a espacio cerrado, o aerofobia, temor a los aviones o de volar, sinofobia, temor a los perros, aracnofobia, temor a las arañas, acrofobia, temor a las alturas. Pero algunas son bastante raras. Por ejemplo, arachibutirafobia es temor a la mantequilla de maní. Créelo, no existe esa cosa. Carofobia, temor a la fuerza de gravedad.
Triskaidekafobia, temor al número 13. Plutofobia, temor al dinero. Xanthofobia, temor al color amarillo. Alectorofobia, temor a los pollitos. Y este hipopótamo monstruo es sesquipedalafobia, creo que lo pronuncié bien, no tengo idea. Y sabe que esa fobia, como muy irónico, es el temor a las palabras muy largas. Créelo o no, no estoy inventando, eso es el nombre real para el temor a las palabras muy largas. Hipopótamo monstruo sesquipedaliafobia. No sé quién pone nombre a la fobia, pero eso encuentro casi cruel, casi sádico. Poner un nombre así, casi la palabra más larga que existe, para el temor a la palabra muy larga. Fobia de todo tipo hay. Y seguramente tú ya estás sufriendo de un caso agudo de fobofobia, y eso obviamente es el temor a las fobias. Pero para completar el listado, hay una fobia nueva, muy terrible, descubierta solo en el año 2018, que afecta mayormente a los jóvenes. Más del 89% de los jóvenes sufren de esta fobia, pero también afecta a los no tan jóvenes. Y esta fobia es nomofobia, y es el temor a quedarse sin su celular. Nomofobia viene de no móvil fobia, y es una cosa real. Hay gente que sufre de fobia de quedarse con el celular que falta batería, o que le dejaron en otro lado, o no lo encuentran, o que no tiene plan. Nomofobia, el temor a quedarse sin su celular. Afortunadamente hay tratamientos para las fobias y se pueden superar casi todas con algunas sesiones, pero todas aquellas son fobias que uno no quiere tener. La fobia que nos interesa hoy es al revés. Entre todas aquellas fobias falta una, y es la más importante de todas. Es la única que debemos tener, sin duda, pero también es la que muchas veces no tenemos. Y esa fobia se llama teofobia, el temor de Dios. Teofobia. Es interesante que la Biblia menciona fobias de diferente forma más de 730 veces. Palabras como temor, miedo, susto, espanto y sus variaciones son muy comunes en la Biblia, sumando en total más de 730. Pero la gran mayoría de esas menciones de temor, la palabra de temor, casi 70% total tiene que ver con teofobia, el temor de Dios. Parece que esto es algo importante en la Biblia. Para muchas personas esa frase causa bastante confusión. El temor de Dios es como una contradicción, ¿no? Si Dios es amor, y Él nos ama y protege, y nos fortalece y ayuda, ¿por qué hay que temerle? Bueno, ¿realmente debemos estar espantados, aterrados, asustados y con miedo profundo referente a Dios? Buena pregunta, y crea mucha confusión para muchas personas. El temor de Dios, ¿qué significa realmente esa frase? Claramente no estamos entendiendo bien. ¿Cómo podemos entenderla correctamente? Esa es la pregunta. Bueno, como siempre, hay que preguntarle a Dios. Simplemente así de fácil. Para entender el temor de Dios, hay que buscar en la palabra de Dios. Parece que no tenemos que leer mucho para encontrar la primera pista. Algunos dicen, sí que ocurre aquí, en Génesis 3, 8 al 10. Historia del jardín de Edén. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Casi la primera cosa que hicieron la primera pareja en la historia de Adán y Eva en el primer jardín, justo después de la creación, fue desobedecer a Dios. Y esto es justo
posterior a esa desobediencia ocurre los versículos que vimos recién. Y de inmediato trataron de esconderse de Dios. Después de pecar, y asustados, dice textualmente, tuve miedo, dice Adán, por eso me escondí. Tuve miedo, por eso me escondí. Tuve miedo de Dios. Ahora, es fácil malentender estos versículos, y mucha gente lo hace, pensando que Adán y Eva se escondieron porque estaban desnudos. No es así. Léelo con atención lo que dice, la frase completa. Y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tuvieron miedo por estar desnudos, sí. Y por eso, por su miedo, se escondieron, no por ser desnudos. Estaban desnudos desde que fueron criados, siempre estaban desnudos. No pasó nada, que quitaron la ropa, no tenían ropa, estaban desnudos siempre. Pero de repente tienen miedo cuando aparece Dios después de pecar, y ahora tienen miedo. La razón de esconderse es porque tuvieron miedo de Dios. Esa es la razón de fondo. ¿Pero por qué tuvieron miedo de Dios? Claramente porque entendieron que habían hecho algo malo. Sabían que habían desobedecido a Dios y por eso tuvieron miedo de Él. Debido a su pecado, tuvieron miedo de Dios. Entonces, debemos entender el temor de Dios como remordimiento por el pecado. Eso es lo que la Biblia está diciendo acá. Sentir culpa por desobedecer a Dios, eso es el temor de Dios. O estar asustado por el gran castigo que viene. No. Otra vez es un malentendido. Porque de hecho esta historia de Adán y Eva no tiene que ver con el temor de Dios, sino miedo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Para nosotros parece casi sinónimo temor y miedo, pero no es así, hay una diferencia. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. En realidad, la primera mención en la Biblia del temor de Dios no ocurre hasta varios capítulos y miles de años después de Adán y Eva, con la historia de Abraham y Isaac. Y es otro caso de una historia que es fácil malentender. Entonces, para entenderlo bien, necesitamos un poco de contexto. Primero, Dios hace una promesa increíble a Abraham. En Génesis capítulo 17, versículos 1 al 4, Dios dice a Abraham: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmé mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. De hecho, la palabra Abraham en hebreo quiere decir padre de naciones. Abraham tiene 99 años en este momento. Su esposa tiene 90 y ella no puede tener hijos, pero de repente Dios dice que será padre de una multitud de naciones. Y poco después, para aclarar, versículo 19, Dios agrega una cosa. Es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, el que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Versículo 21. Mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de aquí un año, por estos días. Increíble esa promesa. Entonces para Abraham, él lo tiene clarísimo. La promesa de Dios para él es para tener muchos descendientes, pero viene solamente mediante Isaac. El Señor lo dijo varias veces. No por otro medio, ni por otro hijo que posiblemente Abraham podría tener. Es por Isaac. La promesa es solo mediante Isaac.
Abraham lo sabe muy bien. Su única esperanza aquí de tener una descendencia grande es mediante su hijo Isaac, que va a nacer en un año. Entonces él lo tiene claro. Sin embargo, capítulo 22, versículos 1 y 2. Después de que nació Isaac, varios años después, quizás en este momento Isaac es quinceañero, joven, y Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrézcalo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Muchas personas malinterpretan esto diciendo que Dios es cruel, es caprichoso, es sádico, es matador. Dando instrucciones a un hombre a matar a su hijo. Pero la clave aquí es: Dios puso a prueba a Abraham. O sea, es solamente una prueba. Dios sabe que Isaac no morirá. La pregunta aquí es: ¿Abraham y Isaac lo saben? El día siguiente, Abraham se levantó temprano y fue con Isaac al lugar que Dios había indicado. Versículos 7 y 8. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Versículos 9 y 10. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Versículo 11 y 12. Y ahora viene la primera teofobia de la Biblia. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. La primera mención de temor a Dios en la Biblia. Según Dios mismo, todo lo que Abraham había hecho hasta aquí es temor de Dios. Pero aquí no hay remordimiento por pecado. Aquí no hay susto por un castigo grande que viene por pecar. Aquí no hay sentir culpa por desobedecer a Dios. Porque nada de eso es el significado del temor de Dios. Abraham no había pecado, no hay castigo acá. Lo que hay aquí es confianza absoluta, fe completa, una falta total de dudas en que Dios cumplirá su promesa. Abraham obedece. Lo que hay aquí es plena obediencia, es incondicional, es categórica en Dios, a pesar de la situación y las circunstancias. Y ese es el verdadero temor de Dios. Vamos a profundizar un poco más. Abraham no dudó en cumplir cabalmente lo que Dios había dicho, a pesar de no entender nada. Abraham no sabía cómo iba a reaccionar Dios, qué iba a ser, cuál sería el resultado de todo esto. Abraham solamente sabe una cosa, que tiene una promesa de Dios. Mediante Isaac iba a ser padre de naciones. Esa es la promesa que tiene. Mediante Isaac va a ser padre de naciones. Y él confía en Dios. Sabía con certeza absoluta que de una forma u otra Isaac iba a salir de esto con vida. Confió en Dios. Él no sabía qué va a hacer Dios acá. Va a protegerlo del cuchillo. Mi hijo va a morir y después resucitar. No sabía, pero confiaba en Dios plenamente. Ese es el verdadero temor de Dios.
Creer totalmente en la palabra del Señor y sus promesas. Fe incondicional, absoluta confianza, obediencia categórica, sin reservas, a pesar de las circunstancias. Temer a Dios. Y este es el único temor que debemos tener. Teme solo a Dios, porque no hay nada más que temer. Ese es el punto central de temer a Dios. Ninguna de esas 531 fobias tiene sentido cuando temes a Dios. Ningún otro temor, ningún otro miedo, ningún otro susto, nada más tiene sentido si temes a Dios. Si realmente temes a Dios, no hay nada en el universo entero que debes temer, ni siquiera la muerte, porque Jesús ha vencido la muerte también. Entonces, ni siquiera la muerte nos puede ganar si tememos a Dios. No hay nada que temer, solo a Dios. Tal como dice la palabra de Dios en muchos lugares, la palabra de Dios aclara cómo es el temor a Dios. Vamos a ver alguna. Salmo 33. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en época de hambre los mantiene con vida. Salmo 112. Dichoso es el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Salmo 115. Los que temen al Señor confían en Él. Él es su ayuda y su escudo. Salmo 145. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que lo temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Una y otra vez la Biblia repite lo mismo. El temor de Dios no tiene con susto por el castigo, por el pecado. Tiene que ver con confiar en el Señor y su protección. Proverbio 19:23. El temor del Señor es para vida. El que lo tenga vivirá satisfecho. Salmo 147. El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Deuteronomio 6:24. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos ordenó a obedecer todos sus decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservará nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y hay muchísimo más así para entender realmente el temor de Dios. Hay más de 100 versículos así, que nos da a entender cómo es el temor de Dios verdaderamente. Y paradójicamente hay otros 100 adicionales que repiten el mandamiento más común en toda la Biblia. ¿Cuál es el mandamiento más común en la Biblia? No matarás, no robarás, no mentirás. No, el mandamiento más común en la Biblia es no temas. Así de simple. Más de 100 veces ocurre eso, dejando muy claro que para los que temen a Dios no hay nada que temer. Uno piensa que dice hay que temer a Dios, pero no tema. No temas en nada más. Temas solamente a Dios. Si tienes el verdadero temor de Dios, no hay que temer nada más. El verdadero temor del Señor es una mezcla de asombro, estupor, impacto, reverencia, deslumbramiento, maravilla, admiración, respeto, sobrecogimiento, confianza, adoración, fe, alabanza y de simplemente quedarse anonadado frente al inmensamente enorme poder y amor de Dios. Eso es el temor del Señor. Y saber, sin duda alguna, que al poner tu confianza en Él, no hay nada más que temer. Lo que nos lleva otra vez al versículo bíblico más buscado
en internet. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero en realidad falta algo aquí. La gente está buscando este versículo, pero es solamente una parte de un texto mucho más largo, que realmente empieza en versículo 8 y sigue hasta el versículo 13. Pero vamos a ver aquí cómo termina en versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. El temor real es el temor de Dios. No hay más temores. ¿Cuál es tu más grande temor hoy? Muchas personas tienen muchos temores hoy. Pero sabe que realmente no importa cuál sea. Porque Dios es mucho más grande que tu temor más grande. Y eso es el punto del temor a Dios. Porque el único temor que realmente te sirve es el temor de Dios. Teme a Dios y confía en Él. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Si tú necesitas oración en este momento, si quieres orar con alguien ahora mismo, referente a tus temores o cualquier otro tema, tenemos esta conexión, este link, este lazo, i-ccc.cl/oramos por ti. Puedes conectar ahora mismo y conversar con alguien y orar juntos. También está el código QR para que lo puedas escanear y conectar directamente. Es el momento de dejar al lado tus temores. Menos uno. El temor de Dios es el único temor que deberías tener. Suelta los demás temores y confía solamente en el Señor, tal como Isaac. No importa cómo se ve la situación, confía solamente en el Señor, porque Él ha vencido. Señor, yo pido, danos fortaleza esta mañana, este día. Danos el coraje para olvidarnos de los temores y poner nuestra confianza, nuestra fe solamente en ti, Señor. Señor, no queremos temer a nada más en este mundo, pero sí queremos temer ese temor profundo de ti, esa confianza, esperanza en ti, Señor. Ayúdanos cada día a olvidarse de lo que hay en el mundo en cuanto a temores y poner nuestra atención solamente en ti. Gracias por este mensaje hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes conectar ahora mismo y que el Señor te bendice mucho. Tema solamente a Él. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero también saludar en forma muy especial a todos los que están mirando en este momento esta transmisión. Yo sé que muchos de nosotros, alguna vez en nuestra vida, o quizás tú ahora, has perdido el miedo a Dios. No te preocupan muchas cosas que dicen, así como esto que hablaba acerca de Adán y Eva. Pero quiero decirte algo. Dios nunca ha pedido que le tengas miedo, sino que aprendas a tener confianza en Dios. Hay un temor, como decía la estadística, que la gente está teniendo hoy. Temor a muchas cosas que están pasando. Pero yo te invito a dar un paso de confianza en Dios y que Dios pueda tomar el lugar de todos esos temores e instalarse como un temor reverente, confiado en lo que Dios puede hacer en tu vida. No temas a las cosas, sino a Dios que te puede proteger. Esa fue la enseñanza y yo ahora quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a dar un paso de fe
en esta mañana. Quiero invitarte a que pongas tu confianza en Dios, sobre todo si te angustian los temores de las cosas que van a pasar y sientes que no tienes ningún refugio, ninguna salida. Este es el momento que tú puedes orar conmigo. Una simple oración quiero que puedas hacer y puedas quitar completamente ese temor a las cosas y comenzar a temer a Dios como alguien que te protege y te guarda, aunque suene realmente extraño decirlo así, pero oremos con confianza. Señor Jesús, muchas de las personas que están aquí en este momento seguramente tienen algún temor, Señor Dios, quizás de salir a la calle, quizás de ir a ver a su familia, quizás, Señor Dios, de contagiar a alguien, o quizás está esperando saber si tiene un PCR positivo y está preocupado, angustiado. Quizás alguno está aquí preocupado, Señor, también por temas laborales, por temas de lo que viene por delante. Señor Dios, su trabajo, lo que se supone que va a pasar después de esta pandemia. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu palabra venga sobre cada uno y le digas, no temas, como decía la palabra de Isaías, no temas porque yo estoy contigo. Si tú me buscas, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. De eso se trata mi temor. Mi temor es confianza, mi temor es seguridad. En el nombre de Jesús, que estas palabras penetren en nuestros corazones y traigan verdadera paz y verdadera seguridad. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has escuchado esta oración, si tú has escuchado este mensaje, te invito también a que puedas compartir con nosotros en el link que estás viendo en pantalla para que puedas orar con nosotros en forma más personal. Que el Señor te bendiga y nos encontraremos en un próximo culto. He makes my questions grow too large, and I feel that I run far. My memory fails me right. I get enslaved to my own mind. Forgetfulness of your grace drags me around for miles until I see the corner of your smile. Oh, you were good to me before I knew your name. Your grace freed me from a selfish pain. I was lost and I felt the need for you. How could I ever leave? 'Cause you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured. Oh, you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured. I fall so short from what I can't achieve. Start to agree with what I don't believe. My sensory fails the truth as I disremember who I am in you. Forgetfulness of your grace drags me around for miles until I see the corner of your smile.
before I knew your name. Oh, your grace freed me from my selfish pain, my selfish pain. I was lost and I felt the need for you. How could I ever leave? 'Cause you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured. Oh, you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured.